Seguimos con la segunda parte de esta hermosa enseñanza titulada Cómo ser un vencedor. Y recordamos que estábamos diciendo que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que de manera que al tener algún pensamiento inapropiado, debemos inmediatamente enviarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Asimismo, hermanos, tenemos que confrontar a nuestros enemigos con la palabra de Dios, tal como lo refiere Efesios capítulo 6, verso 10, revestidos de su justicia, de su verdad, de la fe en Cristo y viviendo en la luz, recordando que no somos de este mundo, ni estamos bajo el dominio del Dios de este mundo, ya que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así que los creyentes en el Mesías somos coherederos con Cristo y estamos sentados en lugares celestiales, porque así lo declara la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 17. Hermana amada, queremos que nos ayude con la palabra. Aquí se reitera que si somos hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Aleluya! Gloria a Dios. El Creador nos ha dado autoridad a nosotros, a sus hijos. ¿Para qué? Para vencer al enemigo, para vencer al mundo y aún para vencer nuestros propios deseos carnales. Amén. Así que tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por medio de la poderosa palabra de Dios, debemos resistir para que el diablo huya de nosotros, pero resistamos sobre la roca en la palabra, porque esta palabra es viva, es eficaz, es espíritu, es vida. Y de tal manera que al mantenernos firmes en ella, en fe, podremos obtener la victoria en nuestras luchas diarias. Aleluya, ese es el secreto, realmente es persistir hasta el final, entendiendo que aunque no veamos lo que esperamos, sabremos y sabemos que lo obtendremos, declarando lo que Dios ve y entendiendo que lo que vemos en este mundo no es la realidad de Dios, pues su palabra es la verdad y Cristo es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. En este ámbito de ideas es preciso andar por fe y no por vista. O sea, creer la palabra de Dios, creerle a Cristo y no a las circunstancias que muchas veces nos abruman. Porque la obediencia a la palabra de Dios es la clave para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esta obediencia es la que pisotea toda rebelión y te aparta del pecado, pues la verdad de Dios te capacita para resistir con la palabra al enemigo y así él huirá de ti. La sabiduría de Dios que está contenida en su palabra nos enseña que el sabio mira el mal de lejos y se aparta. Por lo tanto, si no deseamos caer en un pecado, nos debemos alejar de todas las tentaciones. Al mismo tiempo, estamos en la obligación de levantar el escudo de la fe, meditando en la palabra que regenera nuestros pensamientos y que nos alinea con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Hablemos ahora de los deseos de la carne, o sea, de esa vieja naturaleza que teníamos antes de creer en Cristo Jesús. Todos esos deseos de la carne deben ser llevados a la cruz del Calvario para sepultarlos día con día, recordando siempre lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo yo estoy juntamente crucificada, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que nuestra vieja naturaleza es depravada, es caída. Por ello afloran los malos deseos del corazón y el apetito por los placeres sensuales. A veces los deseos de los ojos hacen que nosotros nos extraviemos, y la palabra del Señor al respecto declara en Mateo 5:29: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo
tu cuerpo sea echado al infierno. No lo tomes literalmente. Aquí Dios quiere decir que no debemos deleitarnos mirando aquello que nos hace caer en el pecado, ni debemos deleitarnos con las riquezas y posesiones que nos llevan a la codicia, sino que debemos cuidar de mantener sano todo el cuerpo, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestras manos, todo el cuerpo debe estar limpio, ya que es el templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos procurar vivir en santidad, obedeciendo la palabra de Dios, la cual es eficaz para mantener todo nuestro ser saludable, el espíritu, el alma y el cuerpo, ya que las cosas de este mundo se desvanecen y pasan, pero el amor de Dios y su palabra permanecen, son eternos. Así que mi consejo es perseverar en la fe, perseverar en la oración, perseverar en el amor a Dios y a su palabra, siendo obedientes para mantener la victoria, tanto sobre el príncipe de este mundo como el de las obras de la carne. Tenemos que vencer todo. Por lo tanto, atesoremos estos consejos que están en el libro de Gálatas. ¿Puedes ayudarme a recordarlos? Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, que para andar en el Espíritu tenemos que andar en la palabra, que es Espíritu y vida. Amén. También en Gálatas capítulo 6, verso 8, dice la palabra del Señor: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sabemos que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Lo importante es que tratemos de ser obedientes y perseverar en la palabra para poder tener siempre victoria espiritual. Amén. Efesios, también en el libro de Efesios capítulo 4, verso 22 hasta el versículo 23, dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces hay que meditar en la palabra de día y de noche para que ella pueda renovar nuestros pensamientos y podamos tener la mente de Cristo Jesús. Y despojarnos de ese viejo hombre. Hay un paso que tomar, hay una acción que tomar. Debemos despojarnos de ese viejo hombre. Es un ejercicio de la voluntad llevar a la cruz nuestras debilidades. Diariamente. Es así. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos de santidad, vestíos del espíritu de vida y de verdad, vestíos de la palabra de Dios. Aleluya, y de la luz de Cristo. Amén. Bueno, los cristianos debemos tener comunión con Dios, quien es luz justamente. Eso excluye el caminar en la oscuridad, en el pecado, en el mundo. Y el andar en luz convoca a vivir en Cristo. Recordemos que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en un tiempo de tránsito. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 7, dice la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gloria al Señor. Justamente, ¿por qué? Porque las tinieblas no pueden caminar con la luz. Y esto está en 2 de Corintios capítulo 6, versos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Significa que debemos caminar diariamente en su presencia, viviendo en su voluntad y apartados de la oscuridad, siguiendo la luz de la palabra del Señor, que es lumbrera a nuestro caminar. Si deseamos tener comunión con Dios, su luz guiará nuestros pasos. En el libro de Juan, capítulo 12, versos 35, 36 y 46, dice la palabra: entonces Jesús les dijo:
aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y finalmente, y yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya. O sea que sin la gracia de Dios para la salvación, no seríamos otra cosa en el mundo que una criatura que está en rebelión contra Dios y sin nada bueno en nosotros mismos. Por ello, la luz de Jesús apunta hacia la obediencia a la palabra de Dios, sepultando a ese hombre caído, siendo más espirituales. Y ser espiritual pasa por arrepentirnos, confesar cada día nuestros pecados, sabiendo que Cristo es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad con su poderosa sangre. Arrepentidos, pero también convertidos, o sea, cambiando de vida, del pecado a la santidad, entendiendo que no debemos practicar el pecado, sino tratar de tener vidas santas. Entonces, vamos a tener la palabra. ¿Para qué? Para amarla, para obedecerla, para escudriñarla, para vivirla, pero también Él nos ha dado al Espíritu Santo, como decía mi madre al principio de la enseñanza, que decía que el Señor se iba, pero Él nos dejaría el Consolador. Y también es importante entender que la palabra dice que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, que todo el poder del Creador está de nuestro lado y con un propósito claro, para que Él sea glorificado en nosotros, para que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Y cuando esto ocurre, cuando Dios se glorifica en nosotros, entonces nuestra vida es promovida, catapultada a una nueva dimensión espiritual, a una dimensión de vencedores, de victoriosos, a una dimensión de gloria, de lo sobrenatural de Dios. Y para acceder a las bendiciones que Dios tiene para sus hijos y para nosotros, sus discípulos, debemos guardar sus mandamientos. A veces hay situaciones en nuestras vidas en las que parece que prevaleciera el mal. La oscuridad se disipa con encender la luz. En pocas palabras, es creer lo que el Señor nos promete en la Biblia. Aunque no veamos una solución pronta, al creer y confiar en Él, la solución vendrá de camino. Amén. Dios no nos pide cosas imposibles de cumplir. Si no obedecemos, es más bien porque nos falta tenacidad para persistir. La mayoría de las veces luchamos con alguna debilidad y pronto desistimos. Sin embargo, Dios está de nuestro lado y nos anima. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso lo dice Josué 1:9. Y también nosotros hoy rogamos a nuestro Creador que podamos ofrecerle la mejor demostración de amor a través de persistir en la obediencia para así obtener sus bendiciones, la comunión y el poder de su Espíritu, y de esta manera podamos vencer las circunstancias que nos agobian día con día. Porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Dios les bendiga.